La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Gracias, Ana Lucía. Una vez más agradecerles por la invitación y bueno, por permitirme reflexionar en este caso sobre un tema que parece coyuntural, que parece muy de las noticias comunes, pero que si podemos hacer la reflexión más o menos profunda, vamos a ver que implica muchos problemas y por supuesto problemas para lo que nos interesa, que es la libertad y por supuesto una convivencia más o menos decente. Partiendo desde el título, desde que Gelo me lo sugirió, me lo propuso, claro, y ahí estamos con algo que se repite no solamente en el caso de estas dos figuras, sino en general ya en varias de la política, que es cómo se está, a través de la personalización del movimiento y del caudillismo como tal, se olvidan cosas como no solamente las cuestiones ideológicas, sino las mismas cuestiones partidarias. Se asocia una facción de la población con sus votos y su apoyo a una persona y se lo personaliza, valga la redundancia, sin ningún empacho. Tienes evismo sin representar como una división del movimiento del socialismo, pero como un grupo de personas que sí, a esa persona, a ese individuo, a ese político. Lo mismo con el caso de Arce, y para el que no quede muy suelto, en la política departamental lo mismo. O sea, si tú le preguntas a alguien creo que ni siquiera está el gentilicio de cremista, sino que existe el camachista como tal. A eso tiende a ir. Hay lo que ya hemos seguramente conversado, ustedes se han dado cuenta, ya la vieja, no tan vieja, pero sí larga, crisis de partidos políticos tiende a eso. Y un hecho que parece solamente caudillista implica también la pugna por el partido. Y aquí ya podemos empezar a hablar de algo que es un fenómeno recurrente. La pugna por el partido no es solamente por la sigla, sino por todo lo que está unido a él como aparato, porque implica la legitimidad o la supuesta legitimidad o supuesta trayectoria que puede haber tenido un partido político para poder encarar un proceso, más si se llama revolucionario. Bueno, se llamará revolucionario, democrático, cultural, no será el proceso revolucionario armado de la década del 50 en Centroamérica o de algunos intentos que hubo por acá, pero sí es el proceso del partido como tal, ese aparato que le molesta la pluralidad. Y le molesta la pluralidad, obviamente, dentro en el aspecto grande, en la cancha grande, por así decirlo, dentro de la sociedad más o menos abierta, y dentro del mismo partido. Recuerdan, o si no, los que son más jóvenes no recordarán, hace ya varios años, que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera decía: no hay espacio para los librepensantes en el MAS. Textual, no hay espacio para ese tipo de disidencia. ¿Y esto qué implica? No solamente el espacio para el librepensantes, sino para quien pueda o quien intente formular una crítica para eso. Cosas que parecen... Bueno, a ver, es que nos hemos aparentemente acostumbrado a esas cosas, pero encierran mucho más de lo que parece. Y es por eso que se convierte no solamente en una amenaza político-partidaria, eleccionaria, sino también para la convivencia. Para la convivencia, porque si queremos defender o decimos defender convivencias o sistemas o modelos de convivencia más o menos abiertos, más o menos libres, hay que entender que se juega en la cancha con todos, inclusive contra los que piensan diferente. Y por eso es que en estos meses, por ejemplo, que vienen ya acrecentándose esta disputa, hemos visto cómo el resto de la población termina salpicada de este conflicto. Bloqueos, problemas que tienen, agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es un hecho menor. Entonces, eso también nos muestra cómo se vuelven amenazas masivas a los sistemas de convivencia y, por qué no decirlo, a la libertad. ¿Y por qué a la libertad? No solamente porque se obstaculice el libre tránsito, que también es amenaza a la libertad, que se fastidien los emprendimientos o que se ralentice la economía todavía más a través de estos conflictos, sino porque dentro de las opciones que se tiene, dentro de las propuestas que si quieres ver lo que se tienen, hay un amplio margen de la población que sigue este modelo.
con sus variantes, con la forma discursiva que maneje cada uno o el otro, con la disputa por el poder, por supuesto, pero el modelo es similar, el proceder es similar, no solamente económico, sino también en cuanto al uso de la fuerza. Por ejemplo, las detenciones ilegales, el irrespeto al debido proceso, todas esas cosas se manejan de una manera muy similar. La diferencia tal vez está, si quieren verlo, en que antes en el periodo de vista era más frontal, como que Arce deja que sus ministros hagan más el trabajo sucio, no se mete a esa disputa, inclusive contra el mismo Evo Morales. En cambio, Evo Morales sí, por su figura y por su carácter, sí tiene esa connotación de salir más al frente. Pero en cuanto al atropello al ciudadano, básicamente es el mismo. Y lo decíamos otra vez, no me acuerdo dónde era, no es solamente al opositor, sino al ciudadano común. Cuando, por ejemplo, llegan con fiscalizaciones justamente tributarias al que opinaba diferente, o, por ejemplo, con batidas, o con operativos también del tema del Ministerio del Trabajo y demás. Es la misma lógica, el uso del aparato, ya no del partido como aparato, sino del Estado como aparato, para un Estado que es violento, que es grande, que se utiliza para esto. Y fíjense cómo es, se tiene este uso, esta utilización del Estado, inclusive dentro de esta misma pelea. Porque si bien es cierto, el gobierno de Arce es el que lo maneja, inclusive le mandó alguna vez a su copa, a su campeonato, a Evo, a impuestos y demás, una de las cosas que siempre resalta Morales es que tiene algunos compañeros patriotas que siempre le informan que hay tal cosa, que hay algunas personas que le informan que hay tal cosa. Entonces como que todavía no ha podido. ¿Por qué? Porque la lógica también de cooptar todo este poder ha sido eso, dar espacio a toda esa gente. A toda esa gente que, muchos de ellos muy camaleónicos, hábiles para esto, no apuestan todavía, no han apostado su ficha entera por uno o por el otro. El caso, por ejemplo, de lo que ha pasado con la Procuraduría. El tema de la Procuraduría General del Estado ha sido un elemento clave. Quien estaba a cargo de la Procuraduría hasta antes del cisma final era el abogado personal de Evo Morales. Y mágicamente, el día que se va, empieza a hacer unas críticas que se llevaba mal y todo, pero días atrás, o un día atrás, todo funcionaba, todo era más o menos sensato. Entonces nos muestra cómo se maneja esto. Y es peligroso. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo que es una amenaza? Un peligro más allá de la pelea entre los dos, porque como ha pasado en la primera etapa y hasta en la segunda del movimiento al socialismo, se genera la mentalidad de que eso es normal, de que eso está bien, o de que es lo que tiene que pasar. Y se replica a nivel departamental, se replica a nivel nacional, a nivel local, y se replicaría, pienso yo, no sé si también era tan violenta, inclusive con algún otro partido. De hecho, el mismo gobierno transitorio, algunas de las malas mañas las tomó de ahí. O sea, hay eso. Entonces no es un peligro porque esto no es un peligro menor, sino que es algo que engendra mentalidades dentro de la burocracia, como franja de la sociedad, que empieza a ver esto como algo normal. Y también dentro del electorado. ¿Por qué? Porque justamente hablábamos de la necesidad de la pluralidad, más allá de que no tengamos obviamente la esperanza de que aquí gane un partido más o menos liberal, pero sí dentro de la pluralidad de visiones. Y sí es un peligro. ¿Por qué? Porque la ciudadanía acepta que es incuestionable que haya bonos, que es incuestionable que haya subsidios, que es incuestionable que haya un favorecimiento corporativista, por ejemplo. Tomando el caso, qué sé yo, de los mineros, por decir ahora que están con este asunto. De que estas corporaciones han jugado políticamente para uno o para otro, y que manejan grupos de presión o grupos inclusive violentos, los mineros y otros, que pueden torcer no digo solo la elección, sino las movilizaciones. Y esto pasa también con los municipios. Fíjense qué particular es, y eso es algo que no se ha comentado mucho en Santa Cruz en el último paro, del que por suerte ya pasó mucho tiempo. Si comparan el paro de los 21 días contra el levismo allá en el 2019 con el paro de los 30 y pico días en el 2022, van a fijarse que hay algo que nadie ha podido notar bien, o no lo han hecho notar mucho, que es cómo Arce sí ha logrado ganar los municipios. Posterior a Arce, el movimiento al socialismo ha podido ganar los municipios cercanos. Por ejemplo, La Guardia,
Entonces, ¿qué se logra con eso? Que territorialmente el movimiento al socialismo es más fuerte. Por eso la resistencia en esos lugares ha sido mucho más difícil en el último paro que en los 21 días. Independientemente de la causa, que era otra, lo sé. Pero ese espacio territorial en la Chiquitanía o en la Chiquitania, como debe ser, entonces es otra presencia. Portachuelo, todo ese lado que sí ha sido ganado de la era de post de la victoria de Arce, sí genera otra presión. Ni qué decir de lo que pasó en el municipio mismo de Santa Cruz de la Sierra. Entonces sí hay una disputa y además hay un movimiento de manejo territorial que es diferente. Y se nota también justamente en la pelea interna del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque en el reducto más grande que es el trópico cochabambino, bueno, ahí las cosas más o menos se mantienen porque hay otros intereses y otras fuerzas que ustedes ya saben de qué son, pero en la ciudad, por ejemplo, los grupos proevistas, por llamarlos de alguna manera, manejan su perfil, pero todavía bajo. ¿Por qué? Porque no cuentan con la billetera del Estado, porque no cuentan con la impunidad por ahí, y eso que hasta por ahí les digo, ¿no? Porque otra de las cosas que caracteriza también a esta especie de divorcio dentro del movimiento del socialismo es que a la hora del recuento de los daños el divorcio no es total, porque siempre queda un vínculo. De repente en las grandes cabezas o en las medianas en las que les dicen una llamada, sí, pero es del partido, entonces hay que ayudarlo. Entonces ven cómo la policía termina operando, termina colaborando, inclusive para figuras que no están en el ala arcista. ¿Por qué? Porque se maneja todavía en ese. Por eso les decía la importancia de la idea del partido, porque no es solamente la cuestión electoral, sino es la identidad que se maneja. Ok, sí, vista o arcista, pero sigue siendo azul. Fíjense cómo se disputa el escenario del partido, que el Congreso, y lo hemos visto con este asunto del famoso Congreso en Laucaeñe, o el que va a venir. Porque bien sabemos que en Bolivia cualquiera de los dos podría o intentaría, sin ningún aspavientos, comprar o alquilar una sigla e ir. Pero la importancia no solo discursiva, sino de movimiento y del aparato es muy fuerte. Claro, ¿y a qué nos lleva esto nosotros? Y ya desde la otra vereda, que hay un espectro político copado por estas ideas y con sus variantes por ahí, que más se deben a los intereses y apetitos que a diferencia de ideas, está copado. O sea, y es difícil. Y más allá de que nosotros somos bastante, en buen sentido de la palabra, quisquillosos con cómo se maneja la oposición y tenemos que seguir siéndolo. Fíjense cómo cuesta, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera con el impulso de lo que ocurre en Argentina y demás, se puede establecer en el debate público masivo, más allá del círculo académico o intelectual, si quieren verlo, ideas como la privatización y demás. Hay gente que lo intenta de la mejor o peor manera, pero es difícil establecerlo, porque la franja electoral y política está todavía anclada en eso, sobre todo en otros departamentos del país. Por eso termina siendo hasta extraño, ¿no? Y nos hace un tremendo ruido cuando, por ejemplo, se habla de la liberación de exportaciones. Y sale Evo Morales a decir, no, es que tienen que liberarse las exportaciones, sino que fue una medida que él mismo impuso en su periodo. O sea, ni siquiera fue una modificación, fue la misma. Entonces, como si la coyuntura hubiese hecho que cambie o que se transforme no solamente la visión del sujeto, sino la misma realidad nacional. Entonces, ¿dónde está el otro peligro de esto? En que puede suceder, de repente no con nosotros, porque somos liberales o porque sabemos lo terribles que son estas facciones, pero sí con una parte del electorado más indecisa, que pueda optar en algún momento si es que continúa y por alguna razón alguno no se queda con la sigla, por la idea del mal menor. Ya sabemos cómo se maneja eso, la idea del famoso voto útil, que tiene otro nombre en otra elección, siempre hay, y hay personas que pueden apostar a aquello, y pueden apostar también no es por salvarlas, pero apuestan también por esta preferencia, o podrían apostar por esta preferencia por uno o por otro, por la cuestión económica.
¿Por qué? Porque la crisis ahora, la escasez de dólares y demás, por X y Z razones que ya conocemos y que seguramente han analizado en otros espacios, no se dieron de manera tan grande durante el periodo del movimiento del socialismo, de Evo Morales, que fue que es el responsable de lo que pasa ahora. Ok, si nosotros lo sabemos, podemos realizar ese análisis. El gasto exagerado público, el crecimiento hiperinflado del aparato estatal, de la burocracia, que nosotros lo sabemos, pero para el ciudadano que no está en estos análisis va a decir, no, con Evo estaba mejor, con él estaba mejor. Y claro, y esto se empieza a jugar en esa comparación. Y ya sabemos que eso puede pasar, porque también lo sentimos a nivel departamental, entre paréntesis, porque nos encontramos frente a un gobierno departamental tan malo que pensamos que el malo anterior era bueno. O sea, esta idea de perspectivas es peligrosa y es muy, muy riesgosa. ¿Por qué? Porque aparte lidiamos con la corta memoria, lidiamos con la manipulación y con el escaso ejercicio crítico ciudadano, que es el siguiente punto. ¿Cómo interpelar a un modelo más allá de la persona? Porque si se fijan, tanto dentro del conflicto interno del movimiento al socialismo como desde la oposición, se ataca, porque es más redituable, se ataca a la persona, o a Evo, o a Arce, pero no al modelo como tal. De hecho, muchas personas se salvan, muchas personas intentan salvar el modelo, ¿no? Y pasa, por ejemplo, con el caso de las empresas públicas. Esa es una muestra muy, muy elocuente de cómo no se busca interpelar al modelo. No, lo que pasa es que ellos son los corruptos y las empresas públicas funcionarían mejor con personas que sean más idóneas y y que no sean tan corruptas. No, nosotros sabemos que eso no va a funcionar. Tarde o temprano va a ser deficitaria, tarde o temprano se va a prestar para la corrupción, tarde o temprano va a caer en eso. Pero se busca... no solamente por comodidad o por miedo, sino por una especie de compatibilidad con esa forma de manejar el Estado que no se interpele al modelo. Es más, hay incluso algunos opositores que le encuentran virtudes a eso y que, por ejemplo, cuestionan el hecho de que las ideas liberales estén ahora en discusión. ¿Cuál es el principal argumento? Un argumento de carácter ni siquiera socialista, sino nacionalista. ¿Cuál es? Que en Bolivia y lo ponen así, que en Bolivia ninguna ideología foránea es válida, que tiene que haber una ideología propia que se ajuste a Bolivia. Como si la realidad económica, como si la realidad objetiva, como le gusta a Gelo, como Randiano, fuese diferente fuese completamente diferente a partir del territorio boliviano. Claro, obviamente hay ribetes particulares, como en todo lado, pero al final, por ejemplo, el excesivo gasto público, el crecimiento del Estado, son problemas que son casi de carácter universal, si quieren verlo. Entonces, es ese reduccionismo también hacia la cuestión nacionalista, que es parte también del discurso de ambos, tanto del ala arcista como del ala levista, trae también esa falta de interpelación al modelo como tal. Claro, y mencionaba hace rato el tema de la corta memoria. Claro, porque institucionalmente, que es el otro punto al que quería caer, al daño institucional, y hay toda una generación de votantes grande que, por ejemplo, no ha pasado los primeros, 4 o 5 años del movimiento del socialismo, por lo menos la etapa previa a la aprobación de la Constitución Política del Estado. No la pasó, sí la pasó, pero eran menores, eran jóvenes, entonces no tienen en la retina todavía todo eso. Inclusive yo les diría que muchos, por ejemplo, no conocen a detalle cuestiones como el caso terrorismo. Entonces no hay eso, y claro, que las causas de eso y los problemas que hay no los vamos a solucionar acá, pero sí los podemos comprender, porque se nos va a hacer pensar que solamente este tema de las detenciones o el manejo institucional, o el caso del famoso tema de la justicia, que está también como uno de los temas picantes hoy en la coyuntura, es solamente de este periodo o de este conflicto. Que te vengan a decir, por ejemplo, que el tema de la prórroga es el mayor, de la autoprórroga, es el mayor ataque a la institucionalidad del órgano judicial. Posiblemente, pero la sentencia que habilitó el 2017 está por ahí, la del 84-2017, está por ahí. Entonces, como que hay toda esta
este intento de confusión no solamente ideológica, nacionalista, sino también temporal. Le cuesta, por eso mencionaba el tema de la crítica, hace rato, la crítica ciudadana. Desde la crítica ciudadana cuesta cuesta armar una continuidad histórica. Y no estoy hablando de 50 años de la Revolución del 52, sino de los últimos 15, 20 años. Porque no solamente vivimos en la coyuntura, sino también vivimos en el problema actual, en nuestros problemas actuales. Y no le podemos echar la culpa. No hay pedir a alguien que si no encuentra gasolina para transportarse y hacer funcionar su taxi y trabajar y darle comida a su familia, se esté ocupando de recordar qué pasó en 2008, o qué pasó en Pando, o qué pasó en la Asamblea Constituyente. O sea, no lo va a hacer, el votante no lo va a hacer. Más aún cuando en el caso de la Constitución y otras leyes e incluso otras prácticas ya se han tomado como normales. Mencionaba, por ejemplo, hace rato el tema del órgano judicial, el que, por ejemplo, a petición del Ministerio Público o a petición del poder en general se haya tergiversado por completo algo como la detención preventiva, es algo que es de este tiempo. No es que antes haya funcionado perfecto, antes de 2006, no, mentira, no funcionaba perfecto, pero no era eso. Hoy es al revés. Jurídicamente, y los que estudian Derecho y lo conocen saben no manejar mentir, está completamente trastocada esta idea, pero por la influencia del poder como tal, ya se ve como algo normal. O sea, y ahí es donde a fuerza de repetición, de costumbre en el más sentido de la palabra, se forma una resignación ciudadana. Entonces, si algo tendría que resumir esta continuidad Evo Arce, con ese breve paréntesis del transitorio, es el tema de la destrucción institucional no en dos fases, sino en una continuidad de aparato. Por eso vuelvo a esa idea del partido y del aparato que les decía antes. Las prácticas son similares, de repente se ejecutan con algún otro tipo de estilo, también propia de los tiempos, la propaganda, por ejemplo. Cuando en el 2006, 2007 no estábamos en redes sociales, apenas había Facebook, digamos, ¿no? O sea, entonces hoy el sistema de propaganda es de otra clase, pero igual, o sea, nadie tiene empacho en decirlo. Así como manejábamos por la carretera y veíamos decenas de banners de Evo Morales, igual te vas a encontrar con decenas de banners de Arce. La diferencia es que ahora Arce te lo vas a tener que fumar también en la publicidad de YouTube, que el otro de repente no había porque no era el medio en la primera etapa. Pero el uso de la propaganda es el mismo. El despilfarro, el uso, la desfachatez es la misma. Entonces, para no ir alargándome más ni retroceder tanto en el tiempo, ni para caer más en detalles, yo vuelvo sobre lo que decía al principio para un poquito ir redondeando. El peligro que representa a nivel político, electoral, el peligro que representa inclusive para el que no está metido ni siquiera con la oposición, el conflicto social, el riesgo país, si quieren verlo, que también es otro problema que se ha incrementado en Bolivia en este último periodo, el tema de los bloqueos, el tema de la violencia, porque yo sí, aquí me pueden tachar inclusive un poquito de conspiranoico, pero si esta cuestión en los siguientes meses estalla, peor, y si no logran imponerse uno sobre el otro, puede degenerar en violencia en la que el ciudadano común va a estar inmerso. Ya no será solamente el bloqueo que no le deja ir a Samaipata o el bloqueo que no le deja exportar, sino a ser víctima de la violencia como tal. Y ni al arcismo ni al levismo le importa eso. No les importa, no tienen el mínimo de interés en que el ciudadano haga sus cosas, no le interesa. La disputa por el poder, por lo que hay en juego, por la construcción, por la apropiación de un modelo hegemónico, porque ya no es construirlo, ya está. El modelo está, el modelo hegemónico y con sus herramientas ya están. El tema es quién se puede apropiar de él. Y eso es peligroso tanto no solamente ya para la libertad, como ya lo hemos dicho, para nuestra libertad económica, para nuestras libertades civiles, como la de expresión. Ninguno de los dos tiene un interés por la pluralidad, por el pluralismo, ya lo hemos dicho hace rato, sino además por nuestra sana convivencia. Entonces, el desafío de repente desde el liberalismo es, como lo decimos otra vez en la radio, es la recuperación de un aprecio por no divinización para nada, pero sí aprecio por la institucionalidad, que no nos habituemos a que sea solamente un juguete del poder, inclusive de los opositores que pudiesen entrar,
porque también puede pasar eso, nada nos garantiza que, por ejemplo, en elecciones en la que el MAS saque menos cuota, que gane, ok, pero que saque menos todavía parlamentarios, que se preste a eso, porque estamos viéndolo también, la degradación institucional del órgano legislativo, que se me estaba olvidando, y eso que es de lo que tanto he venido machacando estos días, es también una muestra de aquello, cuando todos estaban de acuerdo, o más o menos de acuerdo, y se repartían las cosas, y se repartían los beneficios, se aprobaba por 2/3 en las anteriores o por simple mayoría ahora, pero ahora no. Ahora hay que lidiar con eso y hay que lidiar no solamente con el bochorno y con la pelea, sino con la incapacidad legislativa. Porque no solamente es haber vuelto el legislativo, un patio trasero del ejecutivo, cosa que ya es obvio, sino de haber hecho un daño a la calidad de la democracia como tal. Podríamos seguir, inclusive ya hemos hablado del judicial, del legislativo y por qué no también el electoral, ya que estamos viendo, sin querer queriendo, por los diferentes órganos. La confianza en el electoral, peor aún después de lo que pasó en 2019. Entonces, no se avisora no se avisora, obviamente, tiempos fáciles, más bien tiempos complicados, porque aquí viene un análisis sencillo. Si entre personas que disputan una identidad azul, se pueden hacer tantas cosas, ¿qué le queda al ciudadano común? ¿Qué le queda al opositor? ¿Qué le queda al que está, entre comillas, en la otra vereda? Básicamente nada. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con que lo que viene es grande. O sea, si ni entre ellos que participaron, más allá de que estaban equivocadísimos, si entre ellos se estaban sacando, si entre ellos que se conocen codo a codo están ahora sacándose los ojos, no es mucho lo que le puede quedar al ciudadano. Entonces la visión del liberalismo es esa. Yo sé que estamos en años electorales y que lamentablemente como a veces va a pasar, yo sé que va a pasar porque yo soy pesimista, vamos a tener que votar cerrando los ojos y tapándonos la nariz, es muy probable que así sea por los candidatos, porque toque, pero ya más allá de eso nuestra óptica ciudadana debería haber madurado y no sé si lo ha hecho. Y aquí voy a aprovechar que no es el tema de hoy, vengo también machacando con esto un par de días. Tal vez algunas acciones de la oposición política han hecho más daño que bien, como el reduccionismo a cuestiones como lo regional, como lo identitario, como el desprecio no ya digo por las ideologías, sino por la discusión, por ese mismo caudillismo del que hablábamos en el Partido Azul, presente en los otros, que terminaron haciendo más daño que bien. Fíjense cómo el personalismo y caudillista que decíamos del MAS está inclusive hasta en instituciones que no son políticas todavía, entre comillas. La universidad, por ejemplo, te estás manejando por el segundo anillo, yo logré el censo. Okay, yo entiendo que el mensaje es que es de todos los ciudadanos, pero si te ponen las caras del rector y del vicerrector es porque hay un intento de manejar muy bien el caudillismo, o de manera muy bien para ellos, ¿no? Entonces, esas son herencias que tanto el arcismo como evismo dejan. Y fíjese este hecho particular, si ya con el evismo la justificación de muchos actores políticos es que así se tienen que hacer las cosas, ahora con el evismo y con el arcismo, la oposición va a caer todavía más en esas mañas y claramente desde el manejo de una política racional, apegada un poquito a los valores democráticos, no son sanos. Entonces no creo que sea una elección pintoresca y graciosa va a ser, pero positiva y esperanzadora no creo. Así que eso era más o menos lo que quería realizar en la provocación de hoy. Andrés, ¿no crees que esto que está pasando con el MAS, esa fragmentación, es simplemente un proceso natural de los partidos hegemónicos, específicamente en Bolivia, sí, donde ya lo hemos visto antes con el MNR, y además de eso, la estructura de poder del MAS no trata de desintegrarse como pasó con el MNR, sino más bien, como bien lo mencionaba, personificar al MAS en una persona específica. Entonces eso nos lleva a todos los conflictos que estamos viendo. Y mi pregunta, de manera puntual, ¿no crees que eso puede llevarnos a un conflicto armado? Completamente. Solo por llegar a ese nivel de poder. Completamente. Yo no tengo ninguna duda de que si tienen que hacerlo, lo van a hacer. Y van a sacrificar y quemar todo para hacerlo, lo van a hacer. De hecho, lo han hecho en 2019. Imagínate lo que pueden hacer. Y es bueno lo que decías. Se me olvidaba y muy bien Francesco lo apunta. Porque de alguna manera, con sus particularidades, y ya marcaba la diferencia con lo que pasó con el MNR, a ese ejemplo se refería, ya no es que dividimos en un ala o como pasó como la Falange en su momento también, sino que hay que pelear a muerte por el partido. No necesitamos otro más de más izquierda. Ellos quieren el más como tal.
Porque aparte hay otra cosa, que a diferencia de lo que pasó en el 52, y más adelante, la figura del movimiento al socialismo y la lógica que hoy tiene los partidos socialistas de manera en el espectro internacional es diferente. A ellos en el espectro internacional no les sienta bien la disputa, porque se muestran hacia afuera como una unidad. Entonces, si cuando van al foro de Sao Paulo, cuando van al foro, no, ¿cómo van a mostrar fisuras? No, son uno. Entonces se pelean por esa identidad. Entonces esos peligros que muy bien dice Francesco. Pero también ojo, ¿no? Porque ya que menciona el tema de la historia, y acertadamente Francesco, también puede pasar que se vuelvan a cruzar ríos de sangre. Lo menciono por lo que pasó con el famoso acuerdo patriótico entre ADN y MIR. Para los que no lo recuerdan, durante el siglo XX fueron enemigos acérrimos y con masacres, con violencia, con todo lo que hubo de los periodos más autoritarios y es más, dictaduras en Bolivia. Pero a la hora de la verdad, cuando hubo que hacerle frente a un enemigo en común, textualmente se dijo: hemos cruzado ríos de sangre para poder alcanzar un acuerdo, el famoso acuerdo patriótico. ¿Y por qué no podría pasar también? ¿Por qué? Porque al final, y no porque se quieran o porque compartan, sino porque el tema del poder, de lo que se maneja, es demasiado. Si así como se están acusando de procesos, y seguramente, y si quisieran de verdad ser institucionales, porque no lo son, estarían siguiendo un montón de procesos y auditorías. Pero nadie lo ha visto, no lo hacen. No. Porque todavía hay eso, o sea, es como que se calcula, inclusive se calcula hasta mediáticamente, ¿ok? Se atacan, pero cuando llega la hora de, por ejemplo, de tener a alguien, no, que se calcula, que de preventiva, que no sé qué, que se levanta la audiencia, entonces como que hasta por ahí está. Pero si escala, insisto con lo que dice Francesco, una posibilidad real, sí puede pasar. Y como ustedes saben, cuando hay este tipo de confrontaciones, no solamente les salpica o les llega a los que se están apuntando, sino también a los que se meten en el fuego cruzado. Ahora esto me lleva a preguntar lo siguiente. Una vez asegurado el poder, independiente de quién lo tenga, Ya. ¿no crees que tendrían que apuntar un cambio en el modelo? Porque la economía ya no se puede mantener con el modelo actual. Sí. Y ya están conscientes de ello. Y claro, y de hecho ya la están pedaleando desde hace un par de años para llegar a la elección, en el caso de él. Entonces, si lo llevamos a ese punto, ese plan, de alguna manera, ¿no crees que tendríamos un segundo 21-060 de parte del movimiento al socialismo? Por más contradictorio que pueda sonar. Claro, no, por supuesto. No lo sé. La verdad, en un caso de emergencia, no sé si al nivel del shock que fue el 21-060, pero sí reformas necesarias tal vez tengan que haber. A ver, es que igual, volvemos a lo mismo. En la época en la que estamos, no estamos en el 85. El aparato discursivo, la propaganda se mueve diferente. Entonces podría ser, por ejemplo, que no tengan que recurrir al shock para que no sea no se les acuse, para que dentro de ellos mismos no se acusen de neoliberales y de eso, sino a través de medidas que puedan ir. Igual, pero es bien complicado. Por ejemplo, vamos con el tema de la gasolina, como un ejemplo. Ustedes no lo recuerdan o estaban muy jóvenes, pero había gasolinazos en la década de los 90. Yo me acuerdo de cuando era el súper niño, valía unos 70, y hubo gasolinazos hasta 2 bolivianos, y hubo hasta 3. Hubo. Y nos tuvimos que fumar. Bueno, los mayores, se los tuvieron que fumar. Pero ahora si le subes 50 centavos no hay, no hay espacio ya para eso. Justamente por eso te decía, la repetición el establecimiento de esta forma de vida, estatista, prebendal, lo que quieras llamarle, ya es mucho más rígido que antes. En los 90 te podías formar un gasolinero, y siendo que lo hacía Goni. En cambio ahora, y eso se intentó en el 2010. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan el 2010 cuando le tiró Evo Morales después de Navidad y Año Nuevo? No se la van, claro. Entonces como que se han establecido de manera más profunda los pilares de este modelo, que es más complicado por ese lado para mí. Siento que es una posibilidad de que acaben, como decía Francesco, en guerra por pelear quién va a ser candidato en la sigla. ¿Hay una posibilidad de que alguno de los dos lados cree creando su propia sigla? No, es lo que justamente comentábamos al principio. Yo creo que no. Yo creo que, podría pasar también, pero la lucha va a ser frontal. Y ahí está la misma trampa de las primarias. Porque si uno quiere ir, tiene que presentarse a las primarias. Y si no se presenta a las primarias, y si presenta a las primarias con otra sigla, tiene que ir con otra obligatoriamente. Entonces, como que eso les ha reducido el margen para operar. Igual es Bolivia. Como ha pasado en el 2019, 2020, van a decir, no, el Congreso saca una interpretativa y te dice que en esta no va a haber primarias. Por cualquier razón, puede pasar. Tampoco nos creamos que no puede suceder. Pero creo que no, para mí la disputa es central, es vital.
Y de hecho hubo unos intentos, ustedes recuerdan, cuando había el rojo del Partido Socialista, pero no funciona, porque en la retina, sobre todo en la franja popular de la ciudadanía boliviana y en la franja rural, a través de la repetición de tantos años, de tanta insistencia de lo que es la figura de Evo Morales con el azul o del movimiento al socialismo como tal, y me parece que es la joya de la corona, es mantener al partido. Eso es complicado, ¿no? Porque, a ver, por alguna razón es que también es difícil, ¿no? Porque nosotros, gran parte de nuestro sistema de valores es justamente la coherencia. O sea, está armada sobre la coherencia nuestro sistema de valores. Y si, por ejemplo, te encuentras con alguien que tiene que pactar con un ultranacionalista o con un nacionalista, para no decirlo ultranacionalista, con un nacionalismo o con un populismo de alguna clase de esos que están abundando, que no son ni izquierda ni derecha supuestamente, o con seres salidos de algún búnker o de alguna plataforma de esas. No es menor, pero el tema de las plataformas, porque fíjate cómo es, hoy todos reconocemos la valor de las plataformas en 2016, pero fíjate cómo se le ha buscado hasta un nombre, plataforma, aparte del mundo, no, llámale asociación civil, grupo de ciudadanos, pero buscarle otro nombre, como antes en el 2007 se llamaba agrupación juvenil, se llamaba todo esto. O sea, nuestra lógica partidaria es esa, en parte por la no identificación política, pero en parte también porque termina siendo cartas en blanco o cheques en blanco, justamente para eso, para lo que podríamos denominar después traición. Porque si yo digo que no tengo ideología, pues no estoy traicionando a nadie. Fácilmente digo, no, es que él se desvió del camino, yo soy el verdadero. Pero si yo apuesto por un proyecto en el que las bases ideológicas sean medianamente claras, o por formas de conducta y de actuar políticamente que sean medianamente claras, entonces es más fácil que de verdad, ya no digamos traidor, pero que sí haya trastocado los valores del partido, del movimiento, del grupo, del equipo, lo que sea. Entonces, como que esa apertura que parece sana, que permitió que confluyan actores desde mayor pluralidad y demás, tiene también su peligro, y es ese. Y lo que siempre también hablamos, ¿no? El problema de la indefinición. Ok, sí, no, es que indefinición en grande de la oposición e indefinición nosotros dentro de estos círculos. No, es que vale que seas de este lado, pero vos seas más de este, pero todos somos uno. Pero a la hora de la verdad, entonces, claro, entonces sí puede pasar que haya, que ya en el juego político el cálculo sea mal medido. Vos te gusta Sabater, en las preguntas de la vida, en el capítulo, si no me equivoco, es el 9, en el que escribe sobre la convivencia, vivir juntos le llama el capítulo, menciona cómo los seres humanos somos de cálculo. O sea, usamos el cálculo racional para el bien, calculo cuántas provisiones tengo desde hace siglos, calculo cómo voy a manejar mis recursos, pero también calculo para el mal. El cálculo también se hace para el mal. Un criminal, ¿qué hace? Calcula. Un estafador, ¿qué hace? Calcula. Entonces, en política, si quieren llamarle real, el cálculo también es parte de eso. Para cómo lo uso y qué me llevo por delante, es otra historia. Bueno, yo a modo de comentario siempre me fijo mucho en el lado comunicacional político que hay dentro de todo esto, ¿no? Y lo que no llego a entender es por qué un partido tan consolidado y con tanta experiencia se está poniendo en disputa tan cerca de las elecciones. No es conveniente para ellos, porque evidentemente tienen una crisis de identidad, pero en su imagen se está destruyendo hasta para quienes lo siguen. Claro, es que yo creo que tiene que ver con eso justamente, si ahora hablamos de la política, de la política práctica, y aquí ya sería por el manejo práctico de lo que es el poder. O sea, no tengo que decírselos a ustedes, pero, o sea, imagínense lo que es de verdad, hasta con los egos. Para tipos, ya no hablamos del presidente y demás, que obviamente aquí son emperadores, ¿no? Pero por ejemplo, el poder que representa en Bolivia un ministro, por ejemplo. Un ministro de gobierno aquí en Bolivia, por ejemplo, tiene más poder que un vicepresidente. Te lo firmo. Tiene más poder que el presidente del Senado, te lo firmo. Por el manejo de la policía, de sustancias controladas, tiene más. Entonces, establecer ese poder y haber mostrado que alguien más puede manejar ese poder, muy mal, por cierto, pero haber desplazado a figuras, entre comillas, no sé si históricas, pero sí representativas, que estaban unidas al modelo, a los ministros clásicos de Evo, por ejemplo, que supone un quiebre, porque por más de que hayan sido aliados, y como lo fueron en la primera parte, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo que te inviten a ser a que seas parte honorable de algo, como invitado,
a que seas el que maneja las cosas. Y eso juega en Bolivia, porque parece un infantilismo, y de alguna manera lo es. La política se caracteriza porque recurre también a las partes más primitivas e infantiles de nosotros. Entonces, parece menor, pero es también por eso. Que quien recibía los flashes, quien atendía a la prensa, a quien se le llamaba para pedirle un favor, casi como los Corleone, ya no es él, es otro. A lo sumo eres un nexo que le va a pasar el número, o le va a decir, te va a llamar tal persona, y no el que maneja. Entonces, eso ha generado un quiebre, como les decía, de identidad. Pero ya no solamente de identidad partidaria, sino la identidad del actor político. Porque ni siquiera, ojo, mira, ni siquiera se los ha tenido como consejeros. Porque eso también podría pasar, no, ya ellos han pasado, cualquier cosa se consulta, ya ni eso. Entonces eso les ha generado una crisis y es la disputa. Desde el nivel más alto, que es la figura presidencial, hasta los ministros, viceministros, incluso operadores políticos. Entonces creo que por ahí también va. ¿Y eso se le podría ver como una oportunidad para quienes no quieren el partido? Pese a que no hay una figura ahorita. Justamente ahí yo la quisiera lanzar un poco la pregunta. Bueno, a raíz de ese escenario de ruptura que describís, ¿vos creés que efectivamente se abre la oportunidad para que nuevos liderazgos entren en escena? Y si realmente esos nuevos liderazgos serían suficientes, o sea, sería una condición suficiente para cambiar las cosas. Es decir, si esos líderes emergentes podrían encontrar el capital político necesario para hacer frente a lo que se deja atrás. Se convierte en una suma de figuras que calculan. Y eso es real, porque esa es parte del sinceramiento que ellos deberían tener, pero también del conocimiento que la ciudadanía tiene. O sea, nosotros ya tenemos suficientes cicatrices políticas para saber que muchos de los que dicen voy a postularme a presidente, lo están haciendo para jalar un conjunto de senadores o de diputados. Como el que dice voy a ser para alcalde o soy precandidato, es para jalar un concejal. O sea, es esa muestra de con qué tengo para negociar. No la sincera posibilidad siquiera de que vaya a ir. Y eso, fíjate cómo es, ¿no? Y bien que lo dices. Porque en las últimas 2 elecciones se terminan bajando hasta faltando 3-4 días. O sea, no nos importa qué hagan con su plata, digamos, ¿no? Pero si quieren ellos invertir $20,000 en una campaña y perderlas 4 días antes, o sea, ya te dice algo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y en cuanto a la aparición de nuevos liderazgos, yo creo que no es muy fácil dentro de este espectro boliviano. ¿Por qué? Porque el mismo clima es hostil. Es hostil dentro de la política regional, ni que digamos, y dentro de la nacional también. Porque hay como una serie de, no sé llamarle mitos, pero sí de prácticas muy repetidas. Es lo que decía, por decía también hace rato, la falta de ideas, porque el haber asusado cuestiones identitarias, regionales en este lado, o nacionales, indigenistas en el otro lado del país, pasa factura. Porque creas no solamente a un conjunto de líderes que se forjan, que maman de eso, sino un conjunto de gente que quiere eso, que lo necesita. Entonces ahí de repente se complica más todavía. ¿Cuál es el incentivo o la motivación para que el Tribunal Constitucional hable, y eso que de manera no muy clara, sobre la reelección de Evo Morales? Es el manejo del poder, no la convicción, no el sentido de la justicia como tal o de los límites al poder. Entonces esas cosas que parecen menores muestran cómo es que se maneja. Ahora, volviendo a lo que decías, de las oportunidades, por supuesto, y creo que se están dando. El tema es que a nivel electoral la ciudadanía boliviana tiene todavía esos chips muy metidos de las cosas que no sé, es más, de las cosas de las que están vetadas de discusión pública. ¿Cómo vas a hablar de la nacionalización, de la privatización? ¿Cómo vas a hablar de un sistema diferente de educación? ¿Cómo? O sea, y aparte, porque ya está interesante, porque si desde el 2006 hasta el 2014, ya son bastantes años, son casi 20. Entonces, ¿qué viene? ¿Cuánto nos ha costado consolidar? Fíjate cómo, y es muy similar a lo que pasó en Argentina, inclusive hay esa polémica, ¿no? Los derechos hemos ganado, las conquistas que tenemos. Entonces, como que alguien que viene de manera disruptiva, aunque tenga las ideas correctas, va a encontrarse con ese letargo que no es menor, insisto, 14, 16 años, es una vida. Y claro, y el tema es ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Y que, bueno, ojalá que no ocurra, pero puede pasar cuando ya de verdad la crisis sea demasiado grande, sea insostenible. Entonces, ¿qué medida de shock traumático va a ser para la ciudadanía si es que puede solucionarlo? Entonces, y ahí, exacto.
Y es que ahí también está el tema de tomar ideas, llámese ideas fuerza dentro de lo que es. ¿Qué papeles contaba, con qué papeles contaba Arce para su postulación? Más allá de todo lo que pasó en 2019, de la crisis. O por lo menos en el primer periodo, ahora ya se le cayó, pero sí, la idea de que él era el arquitecto de la estabilidad económica. Al haber sido tantos años ministro de Economía, su idea era esa, su idea fuerza era esa. Ahora no la está pudiendo manejar, ahora se trata de hablar de la estabilidad, del tema pero ya no es tan fuerte. Entonces, cada cierto tiempo también estas ideas tienen que buscar renovación. Y hablando de renovación, lo que decía Oscar Mario, o sea, la renovación en política no es tanta una fuerza, es una palabra complicada. Porque renovación generacional no necesitas, porque físicamente los políticos no es como en el deporte, que van a empezar a crujir sus huesos y que una lesión los va a inhabilitar. No, en política no, hay otra clase de cuestiones. Y aparte, renovación no es solamente generacional, y esto lo menciono no por el tema del movimiento socialismo, sino en la oposición. La renovación generacional en edad, ¿de qué te sirve si las prácticas van a ser las mismas? Si es un eco de las mismas. O sea, desde el 2008 yo vengo a escuchar hablar de políticos, de los diputados de la juventud, qué leyes de la juventud. Ha pasado 15 años. 15 años. Y esos jóvenes que se enarbolaban, porque también es el error de la juventud, creer que nunca se va a ir la juventud, que enarbolaban esas banderas, ya están mayores y han intentado repetir las mismas prácticas, y es más, las han cambiado y personalizado con mal gusto, con peor gusto de lo que eran antes. Entonces, ese tema de la renovación también es complicada. No hay una renovación natural del poder, y si la habría, tendría que ser justamente con límites institucionales claros. Como por ejemplo, no vas a la reelección más de 2 veces y se acabó. Pero como nuestras constituciones son tan extrañas que luego puede decir que no, y la institucionalidad del órgano judicial tampoco ayuda, chao. Por ese ejemplo, y lo decía otro día en mi programa, ejemplo, por ejemplo, con los de Estados Unidos, 1.000 errores que se puede encontrar a la política estadounidense, pero esa vez que se van 2 periodos y se va, o sea, no hay más. O sea, lo obliga a buscar, usará su influencia, su poder, como siguen utilizándolo, pero ya te obliga. Chile, puedes ir una vez, pausa otra, y puedes ir otra vez, como hizo el ya muerto Piñera, también Bachelet, y ya no puedes ir más, se acabó. O sea, son largos tiempos, pero saben que se acaba. Y ya no hay. En cambio aquí no. Y encima sabemos que puede aparecer, y cuando creíamos que había una regla institucional que no permitía reelecciones seguidas, nos cambiaron la Constitución. Así puede pasar. Entonces, fíjate, para mencionar el caso de México, por ejemplo, que no es que no lo ha intentado, López Obrador intentó cambiar eso, pero sabes que y aparte que ya son sexenios, son larguísimos. Sabe que no puede ir, ahora va a ir Claudia Sheinbaum, que es de su mismo partido, pero le obligó a una renovación. A la mala, en el sentido de que no hay, de que la institucionalidad lo bloqueó. Y sabemos muy bien que los límites no solamente son temporales, sino también en intensidad, pero están relacionados. A mayor tiempo, más intensidad va a tener el abuso de poder, como decías hace rato. Entonces, ese límite natural, si bien de regeneración, aquí no es tal. Los fallos institucionales no le permiten ser una eficaz forma de limitar el poder. Yo me refería un poco también a lo que, por ejemplo, Evo comentó acerca de lo de las exportaciones. ¿Crees que la gente está haciendo esa identificación del cambio dentro de la ideología que sigue? No creo. O sea, quienes saben o quienes sospechan de cómo se maneja, sobre todo Morales, saben que no, saben que lo está haciendo como un simple discurso, y que saben que si él estuviera en el poder, se seguiría igual. Pero creo que sí sirve, y aquí podría ser, y un poquito lo que decía Oscar Mario, de repente en el punto de vista comunicacional o de opinión, sí sirve para que, por ejemplo, te jales, porque no es lo mismo, hay que reconocerlo, que lo digamos nosotros y hablemos de la liberación de exportaciones, a que lo diga quien fue expresidente y todavía un socialista. Entonces, a ver, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo dice? Porque sabemos que es hipócrita, pero aprovechar ese espacio. Resulta que no había sido una locura, no había sido un pecado. Entonces, ya explicarlo de la manera y saber cómo tiene que ser. Entonces, ahí creo que sí funciona. Y sí, uno tiene que ser, a ver, si yo que soy el pesimista, si hoy tenemos que ser honestos, si por ejemplo revisamos la incidencia que teníamos hace, ¿cuánto? Ya, digamos, 4 años, sí, 4 o 5 años, las personas con ideas liberales en medios de comunicación tradicionales, comparada con la de ahora, creo que sí se ha ganado. O sea, sí se ha puesto, a base de insistir, a base también del esfuerzo, de la calidad de las intervenciones.
se ha ganado esos espacios. Antes éramos los programas comunes o los espacios de redes comunes, ahora también hay. Por lo menos para una consulta, por lo menos para una opinión, ya hay. Independientemente de que si nos caiga o no el liberal o no que está, me refiero al conjunto de ideas. Entonces creo que sí se ha podido ganar ahí un poco. No como quisiéramos, obviamente, ¿no? Pero sirve. Ahora, respecto a lo que mencionó del órgano electoral, bueno, ya pasó un supuesto fraude o fraude, como lo queramos llamar, de la postura que tengamos. ¿Qué va a pasar o usted qué piensa de la gente que ahorita está susceptible y que en estas próximas elecciones pueda pasar lo mismo con lo que es Arce, ¿no? Porque al final de todo el órgano electoral está prácticamente manipulado y gobernado por el sistema de gobierno que está en este entonces, ¿no? Que sería el de Arce. ¿Qué usted puede opinar sobre ello? ¿No cree que puede la gente de, yo qué sé, de Evo decir fraude? ¿Por qué no? Claro, pues, con el total cinismo de la vida, por supuesto que lo pueden hacer. Y es por eso que justamente a eso voy con el daño, no solamente del 2019, sino desde mucho más atrás. Allá 2007, 2008, quizás hasta 2009, una de las instituciones que más confianza tenía ciudadana era todavía la Corte Nacional Electoral, no era un órgano. Y siendo que no era un órgano independiente, era una de las instituciones con mayor confianza. Ya desde los años posteriores se perdido, entonces esos daños pasan factura y justamente están acá y se van a prestar para cualquier cosa y estamos viéndolo, bueno, no en el caso argentino porque bueno, ahí todavía funcionó, pero en otros países como de Brasil o de otros lados, no, lo primero es que ahí se fraude, el caso de Estados Unidos, no, que fraude, ya no se puede confiar, claro, y políticamente al perdedor le sirve, de repente no para tomar el poder y diciendo que puede haber fraudes, sino para deslegitimar o por lo menos mantenerse activo. Bueno, volviendo al caso de México, fíjate lo que pasó, por ejemplo, con López Obrador en las anteriores 2 elecciones que no pudo ganar. Para él, inclusive, se declaró presidente legítimo y que había sido víctima de fraude. Entonces, le sirvió para su discurso y podría pasar, ¿por qué no aquí también? Y es un mecanismo que se utiliza, por ejemplo, en Ecuador pasó lo mismo. El sistema se paró por 2 horas, luego salió candidato el del segundo lugar en primero, y es interesante cómo este mecanismo tal vez se manipula, ¿no? Para tratar de ganar en las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un tema controversial estas elecciones que ya se aproximan y con el mandato ahorita en posesión de Arce, ¿no? Es que no solamente ya es ganar por mucho, o sea, ya importa aquí, como decía, el control de la hegemonía importa, para bien o para mal, o sea, importa, y mucho, para mal, no es para bien, para mal en todas las dimensiones, todos los tamaños, inclusive, ya no vamos a hablar de El Salvador, porque el comentario con más, el video con más comentarios negativos que tengo es criticando a El Salvador, pero por ejemplo, fíjate que hasta en El Salvador hay denuncias de manipulación electoral. En El Salvador, claro, si el tipo que dice 81%, algo tiene que estar mal. Pero más allá de eso y de mi susceptibilidad por el barbón salvadoreño, está la idea de que es una crisis también, y lo decía un amigo, creo que fue Marcelo Áñez hace unos días, de repente, sin saberlo, estamos asistiendo a otro periodo, no sé si histórico, pero otra etapa en la que las democracias autoritarias parecen no molestar tanto a la gente. Mientras se le dé algo, mientras se le venda o se le haga funcionar una maquinaria donde engrane más o menos bien las cosas, no le importará estas cosas. Y es posible que eso ocurra. ¿Usted en qué nivel de democracia cree que están? Porque sabe bien que se medía, ¿no? Poca democracia. Si entendemos la democracia como el respeto al otro y la pluralidad en el sentido amplio de la palabra, no solamente electoral, en un nivel muy bajo. Muy bajo. Porque aparte, y eso no sería culpa solamente del gobierno, sino de la sociedad civil. ¿Alguna otra intervención? ¿Nico? Tengo una pregunta, considerando que quizás si no son una oposición ideológica y demás, dentro de lo que es las diversas disputas que han tenido mediáticas, sí han traído temas a reducir, como esos que he mencionado, las importaciones y demás. Básicamente se meten un poco el pie entre ellos, pero como tal no es una oposición real, sino que solo se pelean por la hegemonía del poder. Pero de todos modos, en ese caso, ¿cuál va a ser a futuro? ¿Cuál crees que sea a futuro el papel de nuestra oposición o lo que es la oposición en la política tradicional que tenemos, que ahorita creemos, o comunidad ciudadana o lo que sea que estén ahí? Si al final esto, ahora que hay esas disputas, optan o por aliarse con los evistas
o con los artistas cuando toca para llevarle la contraria cuando no les gusta. Ya ellos no proponen, solo se van con el que les molesta menos. Claro, lo que pasa es que eso se notó, lo que dices es lo último, sobre todo en el papel parlamentario, ¿no? Lo que decíamos hace rato, la dispersión del bloque de diputados y senadores. El problema es que a corto, porque es corto plazo, en un año, va a pasar lo que viene sucediendo siempre, que va a intentarse mostrar un mensaje de unidad, no va a ser posible, yo dudo mucho que ojalá puedes decir, y sobre todo en principios que sean más o menos decentes, yo no creo que sean principios compatibles con nuestras ideas liberales, pero por lo menos algo decente. Todos los de Comunidad Ciudadana están pidiendo que se pida el préstamo. Claro, exacto, por ejemplo, o sea, ahí tienes, por ejemplo, la idea del endeudamiento público, no es algo que se cuestione desde la oposición ya activa, ya de este momento. Incluso menos, y tampoco los de Creemos, no sé si porque no quieren o porque no pueden hacerlo, pero en fin, no es algo que sea de su preocupación. Entonces, lo que decía hace rato, no son alternativas. Claro, y si te fijas, por ejemplo, a alguien que quiere salir de algún nuevo partido o algo, le cuesta, porque justamente por lo que hablamos hace rato del cálculo, apostar por algo que sea genuinamente, digamos, liberal, democrático, pluralista, no, porque sabe que esa masa todavía, o esas masas azules divididas en sus dos parámetros todavía pesan mucho y van a rechazar eso. ¿Por qué? Porque culturalmente, a base de repetición, de costumbre, de modelos, de formas de vida, se han creado cosas que no se pueden, que sí se pueden, pero que no les conviene cuestionar. Y fíjate cómo es hasta lo simbólico, ¿no? Que es algo muy propio también del populismo electoral y preelectoral. La idea de caerle bien a todos, de estar en todas las celebraciones, de ir a tal parte y mostrarse como que puede haber una unidad. Claro, si uno ya es más escéptico, ve que son 5 o 6 personas a las que les pusieron un traje, pero a ellos les sirve mostrarse en eso. Ya uno escéptico, con tantas cicatrices y políticas, ya sabe que eso no funciona. Pero que hay gente que todavía lo hace. Y fíjate cómo es, ¿no? Yo tenía, ya en 2019 pasó cuando había todo esto del fraude y las movilizaciones y previo a la huida de Evo Morales, gente que consideraba el mayor logro para Santa Cruz que se haya tocado un Viva Santa Cruz en las calles de La Paz. Y de verdad lo gritaban como si fuese el gran logro político. ¿Por qué? Porque dentro del aspecto simbólico todavía eso juega. Pero a la hora de verdad no, o sea, las cosas siguen igual. Y creo que la oposición todavía se juega en esos niveles. Ese es el problema. Que todavía, o por incapacidad, o por falta de ganas de verdad mostrar otra, o ser otra opción política diferente, se juegan en esa misma cancha. Juegan con las mismas reglas. Bueno, más allá de que, por fortuna, no ocurre, pero por ejemplo, pasa con la desconfianza de la democracia. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Cuántas personas en su legítima y justa rabia contra el socialismo no apostarían por una dictadura? ¿Cuántas personas no lo manifiestan abiertamente? Van y le rezan a la militar. Por ejemplo, entonces es algo que ocurre. Y como dices, llevados por la desesperación, por el temor, en algunos casos personal, por cosas por participaciones que tuvieron, llevan a eso. Y claro, parecería paradójico, ¿no? Que sea lo contrario. Pero si fuese lo contrario, porque en realidad se parece mucho, termina siendo otro peligro para la convivencia más o menos sana y democrática que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho varias veces, porque si viniese alguien que propugna ideas de una dictadura o que nos ofrezca orden, paz y trabajo, patria, Dios, patria, familia, vienen y básicamente podrían también detenernos a nosotros por hacer esos cuestionamientos al sistema. Entonces, claro. Alejandro. Sí, pero sí, dado que aquí en Bolivia culturalmente somos muy colectivistas en muchos aspectos, no, por ejemplo, en el Alto no están pidiendo carnet, me acuerdo de cuando estaba parado para ver si no eras de Santa Cruz. Sí. Y no, estaba preguntando, ya que, bueno, como tú dices, o sea, decir que tenemos democracia es discutible porque también tienen que haber condiciones, óptimas para que realmente exista, digamos, una pluralidad, ¿no? En el sentido, ¿no? En las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en la misma calle. Sí, en la cultura. ¿Usted, cree que pueden, digamos, esto cambiar culturalmente, digamos, o va a tardar mucho tiempo? Yo no sé si
Sí, a ver, es que estos cambios no es que parten la historia en dos. Como dices, eso es como justamente porque son culturales, lleva más tiempo. Pero también hay hechos, o mejor dicho, situaciones y hechos que pueden ayudar, así como hay cosas que pueden servir para el retroceso, como lo que decía la exaltación de los partidos regionales, de toda esta identidad regional, vaciada de contenido y demás. También puede haber acciones que lo hagan. A nivel grande de repente cuesta más, pero a nivel social sí, puede haber. A nivel educativo, por ejemplo, a ver, yo trabajo con adolescentes desde el 2019, yo soy profesor de filosofía desde el 2019. Y veo de todo, veo cómo se ha acrecentado en ellos cierto fervor por todo lo que los rodea y demás, pero también cómo se plantean críticas hacia formas de vida. Y no porque el poder lo haya querido, porque los políticos lo hayan querido, sino porque el mundo mismo se ha pluralizado. Por ejemplo, desde estos aparatos, que uno puede criticarle un montón de cosas, pero por ejemplo le ha mostrado a estas generaciones de ahora que tienen 17, 16, que no hay otras formas de ver el mundo, más allá del nacionalismo regional o el patriotismo, los mueven otras cosas, bien o mal, es otra historia. Sanas o perversas, otra historia, pero ya hay otra. Entonces también los desarrollos, no solamente nacionales, sino mundiales, colaboran para eso. ¿Usted ve que está mejorando este tema de la inclusión en los medios de comunicación liberales? ¿O? Sí, lo decía hace rato, o sea, no, de repente no al nivel que uno desearía, pero la manera, como decía, de encontrar decadencia o avance, como decía José Ortega y Gasset, es solamente trazando una línea del tiempo. Tracémosla no hace un año, pero sí hace 4 o 5, y la repercusión que había de ideas liberales no era así, o sea, sí había, siempre hubo espacios en los que pudimos participar, pero no en la cantidad y sobre todo no en los actores. Ahora hay más, que nos guste o no, que sea mejor, otra historia, pero sí ha habido un avance, ojalá pueda seguir para que ya dentro de una elección más la opinión pública tenga, no un adoctrinamiento porque también sería perverso, pero sí un conjunto de herramientas críticas que permitan analizar desde las ideas liberales las cosas que pasan. Bueno, por una cuestión de tiempo ya nos toca ir cerrando la sesión. Andrés, no sé si quieres finalizar con algo. No, simplemente agradecerles, de verdad, porque yo vine con una provocación y he visto que ha habido más intervención que en otras ocasiones y eso está buenísimo. De eso se trata. No, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por tu presencia aquí. El laberinto con Andrés Canseco.